La propuesta de Enki de crear un esclavo primitivo fue considerada como la solución definitiva a sus problemas. Por mucho que Enlil se opusiera al proyecto, era Anu, el gran rey de Nibiru, quien finalmente tenía el poder para decidir qué elección tomar. Y le ordenó a Enki: la supervivencia está en peligro. Si hay que obtener oro, que se elabore al ser. Crea un Lulu y deja que sufra el yugo de los Anunnaki. Pero Enki no trabajaría solo, lo haría con la ayuda de Ningichida y Ninhursag. Esta última se convirtió en una diosa madre, conocida como Mammi, que luego derivó a la palabra mamá. El proyecto de creación humana pasó por dos fases. Los Anunnaki cogieron una hembra del Homo erectus, según otros expertos se trataba del Neandertal, y le extrajeron un óvulo, lo fertilizaron con esperma de un joven astronauta y una vez fertilizado, luego volvieron a reimplantarlo en el útero de una hembra mono. Pero con cada alumbramiento aparecían seres deformes y con diversas taras. Los bebés nacían recubiertos de pelo, salvajes, no sabían hablar, solo gruñían y emitían sonidos guturales. Y cuando eran adultos no sabían obedecer órdenes, no sabían utilizar las herramientas para trabajar. Algunos nacieron deformes, con brazos más largos que piernas, seres que no retenían la orina, otros sin riñones, algunos con rostros monstruosos. Enki, preocupado, quiso detener el proyecto. Enki estaba decepcionado con los resultados. No conseguimos el trabajador primitivo. Pero Ninhursag insistía una y otra vez, hasta que Enki detuvo el experimento y reflexionó. De todo lo que hemos intentado y cambiado, hay una cosa que nunca se ha alterado, le dijo a Ninhursag. Siempre se ha insertado el óvalo fertilizado en la matriz de una hembra terrestre. Eso significaba el intento de fertilizar los óvulos de las hembras mono para reimplantarlas en el útero de hembras Anunnaki, con todos los riesgos que eso conllevaba para las mismas. Aún así, lo hicieron. Ninhursag fue la primera en ofrecerse para tal fin, asumiendo toda responsabilidad. En esta representación podemos ver cómo, transcurridos 9 meses de gestación, fruto de una cesárea, nace el primer prototipo. Ninhursag alza en brazos a lo que muchos consideran el primer ejemplar del Homo neanderthalensis. Esta vez, el prototipo parece reunir todas las condiciones necesarias para convertirle en un esclavo. No es peludo, no gruñe y muestra destellos de raciocinio. Es descrito como de cabellos negros y piel de un rojo oscuro. Su semblante es también más parecido al de los Anunnaki que al mono. Enki lo coge y observa que en el extremo de su pene le cuelga una piel. Enki exclama: a diferencia de la umbría de los Anunnaki, le colgaba una piel de la parte delantera. Que el terrestre se distinga de nosotros, los Anunnaki, por esta piel, dijo Enki. La palabra Lulu significa esclavo primitivo. Bautizaron al primer Lulu como Adamu, aquel que como arcilla de la tierra es. Pero entonces surge el primer gran problema: ¿cómo crear un ejército numeroso de esas criaturas poniendo en riesgo la vida de las hembras Anunnaki? Intentaron paliar ese inconveniente pidiendo voluntarias para engendrar más prototipos. Los Anunnaki no obligaron a nadie para formar parte del experimento, fue una elección libre.
Se presentaron un total de 7 hembras para ese fin. Que se recuerden sus nombres para siempre. Su trabajo es heroico. Gracias a ellas nacerá una raza de trabajadores primitivos. Las 7 que se adelantaron, cada una anunció su nombre. Ningichida registró aquellos nombres: Ninimma, Shuthianna, Ninmada, Nimbara, Ninmug, Musardu y Ninguna. Y así le ordenó Enki a Ninhursag: tú eres el útero madre, la que puede crear a la humanidad. Crea pues a Lulu, que lleve él el yugo. Prepararé un baño purificador, que un dios sea sangrado. De su carne y sangre que Ninti mezcle la arcilla. Ninki, mi esposa diosa, será la que afronte el parto. 7 diosas del nacimiento estarán cerca para asistir. El destino del recién nacido tú pronunciarás. Ninki fijará sobre él la imagen de los dioses, y lo que será él es hombre. Las diosas procreadoras, en fases de 14 inseminaciones, engendraban a 7 machos y 7 hembras. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que ni de 7 en 7 ni de 20 en 20 conseguirían jamás crear suficiente número de esclavos, y las diosas no podían estar dispuestas eternamente a seguir engendrando más bebés. Ni siquiera de 7 en 7 será suficiente. Harían falta demasiadas heroínas sanadoras y su trabajo de este modo se haría eterno. Ciertamente es un trabajo demasiado exigente. Es poco menos que insoportable. Tenemos que hacer hembras, dijo Enki, para que sean las parejas de los varones. Todo condujo a una solución muy lógica. Enki debía conseguir que los Lulu fueran fértiles por sí mismos para que procrearan. Que inseminen los varones a las hembras, que los trabajadores primitivos tengan descendencia por sí mismos. La esposa de Enki, Damkina, se ofreció para dar a luz a un nuevo Lulu. Le nació una niña a la que llamaron Tiamat, la madre de la vida. Enki la dispuso como compañera de Adamu, para que juntos se emparejaran y procrearan. Pero Ningijida observaba en la distancia las cópulas de los Lulu, y en verdad pudo constatar que se emparejaban. Sin embargo, las hembras no quedaban embarazadas. Algo había salido mal. Una noche, mientras Enki, Ningijida y Ninhursag se hallaban reunidos en los laboratorios del Shi-Imti, recibieron la noticia de que otro segundo motín en las minas se estaba gestando. Otra vez la misma pesadilla. Recibieron órdenes de acelerar el proceso con urgencia. Debían procurar esclavos cuanto antes para apaciguar a los mineros. Entonces, Ningijida tomó las riendas de la situación, cerró las puertas del laboratorio para quedarse a solas con Enki y Ninhursag junto a Adamu y Tiamat. Les sumió a todos en un profundo sueño. Cuando les sacó sangre a Adamu y Tiamat, se dio cuenta de que les faltaban 2 cromosomas, el XY masculino y el XX femenino. Esa era la razón por la que no eran fértiles. Ningijida procedió de la siguiente forma. De la costilla de Enki extrajo la esencia vital. En la costilla de Adamu insertó la esencia vital de Enki. De la costilla de Ninma extrajo la esencia vital. En la costilla de Tiamat insertó la esencia vital. El hecho de haber manipulado genéticamente a esos híbridos con tantas prisas tuvo grandes consecuencias, ya que nuestro genoma está tan repleto de errores que los genetistas aseguran que poseemos más de 4.000 enfermedades hereditarias. Según el experto Lloyd Pye, la evolución no puede dejar tantos errores en la balsa genética de las generaciones futuras. La evolución no permitiría que a través de la reproducción sexual se esparcieran estas enfermedades, algunas de ellas tan letales que te matan antes de alcanzar la pubertad. Esta es la prueba de que el hombre no es fruto de la evolución, sino de una manipulación genética realizada con prisas y sin escrúpulos. Los Anunnaki tenían una fecha límite. Lo único que les importaba era el beneficio que a ellos podía aportarles el Lulu, no el bienestar físico o mental del mismo.
¿Qué les importaba a ellos matar a 1 de cada 10 o a 1 de cada 100? Para Lloyd Pye, la prueba de fuego de que fuimos creados por los Anunnaki reside en nuestro propio ADN. ¿Cómo pudo la evolución generar al ser humano que posee 46 cromosomas viniendo del mono que posee 48? ¿Desde cuándo la evolución se basa en disminuir las cantidades cromosómicas de un ser inferior a otro superior? Para Lloyd Pye la respuesta es simple. Los Anunnaki tenían 46 cromosomas. Entonces, ¿cómo lo hicieron para mezclarnos con el mono que tiene 48 y crearnos a nosotros con 46? Los genetistas oficiales argumentan que el hombre perdió esos 2 cromosomas, casi como por arte de magia. Lloyd Pye asegura que no perdimos esos 2 cromosomas, sino que ellos los cortaron. En este gráfico podemos verlo. Los Anunnaki cogieron los cromosomas 2 y 3 y los fusionaron en uno solo, creando así el espacio que requeriría una división cromosómica viniendo de un ser de 48. Los cromosomas humanos adoptan una formación en X. Los 2 brazos inferiores son conocidos como los telómeros. Su punto de unión, el centro del cromosoma, se le denomina centrómero. El investigador madrileño Javier Pérez Nieto apunta que los cromosomas están unidos por los centrómeros. Sin embargo, cuando observamos la unión entre los cromosomas 2 y 3, vemos que están unidos por los telómeros. Alguien, hace miles de años, cortó los cromosomas 2 y 3 y los fusionó en uno, para obtener 23 y no 24 pares de cromosomas. Esta es la prueba de nuestro origen artificial. Según Lloyd Pye, los Anunnaki no estaban del todo adaptados al medio terrestre. Siempre les vemos ataviados con cascos y pesados trajes, como si algún elemento natural les dañara. Según él, los Anunnaki nos mezclaron con los homínidos por una cuestión de adaptación al medio. Cuando Adamo y Tiamat son fértiles tras añadirles los cromosomas que les faltaban, empiezan a procrear a una velocidad alarmante. Adamo y Tiamat eran el Adán y Eva bíblicos, cuando Enlil Yahvé descubre que Enki les ha hecho fértiles al comer del árbol del conocimiento, les expulsa del paraíso. Enki era claramente la serpiente que les incitó a comer de la manzana, al que injustamente llamaron Lucifer o Satán, que fue en realidad quien les liberó de aquella cárcel llamada Edín, un laboratorio biológico que les retenía. Durante más de 3000 años, los descendientes de Adamo y Tiamat se propagan descontroladamente. Enlil está enfurecido al ver cómo corretean desnudos por todos lados, roban alimentos, saquean ciudades y dan muestras de un primitivismo alarmante, cada vez más salvajes e incontrolables. Los dioses apenas tienen alimentos con los que subsistir. Aquellos lulús devoran casi todo, animales, frutas, plantas, se convierten en una verdadera plaga. Enki no tarda en descubrir que la estirpe del Adamo, con el paso de las generaciones, se ha degradado. Sus genes Anunnaki se han disuelto y han regresado al estado salvaje del mono. Enlil le dijo entonces a Enki que aquel descontrol era responsabilidad suya. Si él los había creado, tenía que encontrar una solución inmediata para reparar los daños. Pero fue el destino quien dispuso a Enki la solución. El relato que viene a continuación sucedió hace unos 107.600 años. Enki estaba navegando con su barca por una zona pantanosa, cuando se sintió atraído por 2 hembras salvajes que se bañaban desnudas en las orillas de un río.
Contemplándolas, el falo de Enki se humedeció. Tenía un ardiente deseo. Le preguntó a su visir Isimut si le parecía lícito ir a besarlas, y éste le respondió que si ese era su deseo, lo hiciera. Enki saltó de la barca y llamó a una de las jóvenes. Cuando vino, le ofreció unas frutas. Enki las comió y después de besarla, en su matriz derramó su semen. En el apareamiento la conoció. Ella guardó en su vientre el sagrado semen. Quedó fecundada con el semen del señor Enki. Cuando terminó, fue a por la otra joven y le hizo el amor con pasión. Cuando Enki quiso partir, le dijo a su visir: «Quédate con las jóvenes para ver si quedan embarazadas». El visir de Enki permaneció junto a las jóvenes durante los meses de gestación. Ambas llegaron a parir en el mismo día, alumbrando un niño y una niña de exquisita belleza. Cuando Isimut los mostró a su señor Enki, este enloqueció de alegría. Se consiguió la concepción entre Anunnaki y terrestres. He traído al ser, al hombre civilizado. Enki dio instrucciones a su visir Isimut. Mi acción debe permanecer en secreto. Que los recién nacidos sean amamantados por sus madres. Después de eso, los traerás a mi casa. Al niño varón lo bautizaron como Adapa, que significa el primer hombre, y a la niña la llamaron Titi. Aquellos fueron los primeros ejemplares del Homo sapiens que pronto poblarían la Tierra. Durante la segunda generación de dioses, los hijos de los líderes deciden contraer matrimonio. El hijo de Enki, Nergal, conocido como dios del inframundo y señor de los muertos, se casa con la hija de Anu, Ereshkigal, junto a la cual preside el mundo interno. El hijo menor de Enlil, Ishkur, se casa con Shala, diosa de las semillas, con la que tienen un hijo llamado Enbilulu, un dios posteriormente conocido como Señor de los ríos y canales. El dios lunar Nannar-Sin se casa con una hija de Enki, Ningal. De su unión nacen dos gemelos que tendrán una gran relevancia en los acontecimientos futuros: Inanna, Ishtar en acadio, y Utu, Shamash en acadio. Esa fue pues la tercera generación de dioses. Hace unos 156.200 años, Nibiru realiza un paso próximo a la Tierra, arrastrando tras de sí grandes fragmentos de roca que llegan a precipitarse contra Marte, la Tierra y la Luna. Tales espectáculos celestes llegan a captar la atención de Enki, a tal punto que decide viajar hasta la Luna junto a su hijo Marduk para instalar allí varios equipos para realizar un estudio exhaustivo sobre los movimientos y órbitas de los planetas, centrándose especialmente en los de la Tierra. Pero cuando Marduk llegó a la Luna sintió miedo por ser un lugar inhóspito y solitario. Enki le animó con estas palabras: «Con nuestros instrumentos podemos explorar los cielos distantes. En esta soledad podemos admirar la obra del Creador de todo. Quedémonos, observemos las vueltas, cómo circunda la Luna a la Tierra, cómo hace sus vueltas la Tierra alrededor del Sol». Enki y su hijo Marduk permanecieron en la Luna durante 12 largos años de profundos estudios. Enki agrupó 36 constelaciones, ubicadas en los 3 caminos del cielo: el camino de Anu, que comprendía la región del Ecuador, el camino de Enlil, situado al norte del Trópico de Cáncer, y el camino de Enki, al sur del Trópico de Capricornio. Enki dividió la bóveda celeste en 12 constelaciones zodiacales. Cada una fue bautizada con un signo del zodíaco, y de ahí surgió la astrología y el conocimiento del influjo de los planetas en los seres vivos. En la soledad lunar,
Enki mantiene largas conversaciones íntimas con su hijo. Marduk le confiesa sentirse dolido porque Enki siempre había considerado a su hijo Ningishida como predilecto. No yo, sino Ningishida, de mí el más joven, para ayudarte fue invitado. Con ellos, no conmigo, tus conocimientos de la vida y la muerte compartiste. Enki le responde que no tiene motivos para quejarse. A él le fue concedido el cargo de comandar a los Igigi en la base marciana. Una y otra vez, Enki le rehúye una respuesta clara sobre el por qué le da a Ningishida, y no a él, los secretos de la resurrección de los muertos y otras claves, pero da la sensación de que Enki consideraba a Marduk más capacitado para cuestiones políticas y de mandato. En cambio, Ningishida era un gran científico más receptivo al conocimiento médico y espiritual. Pero Marduk sigue resentido y entonces le replica: Tú, padre mío, eres el primogénito de Anu. Sin embargo, Enlil, y no tú, es el heredero legal. Tú, padre mío, fuiste el primero en amenizar y en fundar Eridu. Sin embargo, Eridu está en los dominios de Enlil. Los tuyos están en el distante Apsu. Yo soy tu primogénito. De tu esposa legítima en Nibiru nací. Sin embargo, el oro se reúne en la ciudad de Ninurta, para de ahí enviarlo o retenerlo. La supervivencia de Nibiru está en sus manos, no en mis manos. Las palabras de Marduk hacen mella en Enki. Le hace recordar las infinitas humillaciones que le ha hecho pasar Enlil. Pero aún así, Enki evita hablar mal de Enlil. En cierto modo, acepta la situación, por mucho que Marduk intente provocarle odio y rebeldía. Entonces, para calmarle, Enki le hace la siguiente promesa: eso de lo cual se me ha privado a mí, tu destino futuro será. Tu tiempo celestial llegará. Una estación mía junto a la tuya habrá. Mientras, en la Tierra, Enlil está preocupado por la ausencia de ambos. Son muchos años sin saber de ellos. Enlil envía un mensaje a su padre, el soberano Anu. Enki y Marduk han ido a la luna. Sus acciones son un misterio. No se sabe lo que están tramando. Cuando por fin regresaron, en la Tierra se disputaban el liderazgo de la ciudad de Sipar, el puerto espacial. Enki sugirió que se la concedieran a Marduk, a lo que Enlil respondió: no, esa tarea está reservada para mi hijo Ninurta. Anu, cansado de tanta rivalidad, sentenció: ni Enlil, ni Enki, ni Ninurta, ni Marduk estarán al mando. Que asuma la responsabilidad la tercera generación, que sea Shamash, el comandante de Sipar. Shamash era un ser benévolo, que no parecía compartir ningún atributo con su hermana gemela Ishtar, la diosa del sexo y la guerra, quien destacaba por su arrogancia, vanidad y capacidad de manipulación. Cuando Sipar estuvo terminada, decidieron que ya no era necesaria la estación de paso marciana para el suministro de oro, pues desde Sipar podían salir los cargamentos directamente hasta Nibiru. Anu dijo: cuando haya suficiente oro amontonado y almacenado en Nibiru, podrá reducirse el trabajo en la Tierra. Héroes y heroínas volverán a Nibiru, unos cuantos shars más de duros trabajos y volverán a casa. Pero los mineros no estaban nada motivados. Lo que ellos esperaban es que el Homo neanderthalensis les sustituyera en sus trabajos. Ahora que los terrestres están proliferando, que se encarguen ellos del trabajo. Cuando el esclavo terrestre se encargó de las minas, los mineros se sintieron aliviados. Pero eso causó nuevos conflictos. Aquellos Anunnaki que trabajaban para edificar las ciudades del Edín también reclamaban la mano de obra de los terrestres y se dijeron: si los mineros se han liberado del trabajo, ¿por qué nosotros no? Fue Ninurta quien tomó la decisión. Ninurta dirigió una expedición hasta el Apsu con 50 héroes. Iban pertrechados con armas. En los bosques y las estepas del Apsu persiguieron a los terrestres, con redes los capturaron. Llevaron varones y hembras al Edín. Aquello enfureció a Enki. Consideró que habían profanado la dignidad de sus criaturas. Además tuvo que asistir al maltrato del que eran objeto. Les golpeaban, les daban latigazos y les forzaban a una esclavitud perpetua y sin descanso. Pero 3000 años más tarde se giraron las tornas. Los descendientes del Adamu habían enloquecido, se habían propagado por todos los rincones, robaban el alimento de los dioses y sus genes se habían degradado al estado primitivo inicial. Pero de la mano del destino pronto llegó la solución al problema. Enki mantuvo relaciones sexuales con 2 hembras terrestres, de las que surgieron 2 maravillosas criaturas, Adapa y Titi.
los primeros Homo sapiens, que pronto sustituirían al primitivo Neanderthalensis. Los niños pronto aprendieron a hablar. Enki y su esposa Damkina los criaron y se quedaron fascinados por sus capacidades. Enki dijo: «De mi simiente ha sido creado un nuevo tipo de terrestre, a mi imagen y semejanza. De las semillas harán crecer alimentos y apacentarán ovejas. A partir de entonces, los Anunnaki y los terrestres quedarán saciados». Pero Enki quiso mantener en secreto el origen de esa milagrosa concepción. Les mostró a todos aquellos retoños, pero sin revelar que eran hijos suyos. Pensó que podían acusarle por violar alguna ley al interferir en el ciclo de la evolución sin haberlo planificado previamente. Enki comunicó la noticia a Enlil. «En el desierto ha aparecido un nuevo tipo de terrestre. Son rápidos en aprender, se les pueden enseñar conocimientos y oficios». Enlil observó a los dos niños y no podía comprender cómo habían podido surgir de aquellos primitivos, unas criaturas tan bellas y de rasgos tan refinados. Además, eran muy parecidos a los Anunnaki. Enlil se negó a creer que aquello era fruto de la casualidad, pero el visir Isimut insistió en que los había encontrado en un cesto de juncos en el desierto. Confuso, Enlil cedió y declaró: «Es una maravilla de maravillas que hayan aparecido por sí mismos en el desierto». Enki y Enlil pidieron a su padre que desde Nibiru trajeran semillas para plantaciones de cereales y hortalizas. Con ellas, la nueva raza colmaría de alimentos el planeta Tierra. Cuando Adapa y Titi crecieron y se hicieron adultos, muy pronto se aparearon y tuvieron dos gemelos varones. Entonces surgió la agricultura y Adapa fue el primero en ejercer la ramadería. También se convirtió en el primer hombre instruido en el arte de la escritura. Adapa vivía en Eridu, la ciudad de Enki, y en pocos años se convirtió en un maestro, dedicándose a la enseñanza de la gramática a sus descendientes. Además de buen pescador, fue de los primeros en hornear pan y preparar ofrendas y alimentos a los dioses. Fue instruido para rendirles culto en templos sagrados. Pero pronto un nuevo conflicto se generó, cuando el gran soberano Anu hizo una extraña petición. Quería conocer de primera mano a aquel misterioso híbrido llamado Adapa, del que había oído tantas maravillas. Enlil temía que si Adapa era llevado hacia Nibiru, le invitarían a tomar del agua de la vida. Enki, por su parte, tampoco podía permitir que le concedieran la vida eterna a Adapa. Además, se planteó la posibilidad de que, si Anu quedara desencantado de Adapa, lo pudiera envenenar. Para evitar tanto su posible muerte como su posible inmortalidad, antes de partir hacia Nibiru y comparecer ante Anu, Enki le pidió que rechazara cualquier bebida o comida. Enki pidió a sus hijos Ningishida y Dumuzi que acompañaran a Adapa en el viaje. Les dio instrucciones para que se aseguraran de traerle de vuelta. A Ningishida le dio una tablilla sellada. «A mi padre Anu entregarás esta tablilla en secreto». Raparon la cabeza de Adapa para que pudiera ponerse un casco de águila y lo enfundaron en un traje espacial. Cuando la nave partió, empezó a gritar. Quería volver a tierra firme. Cuando la nave llegó a Nibiru, los Anunnaki gritaron: «Ha llegado a Nibiru un ser de otro mundo», así decían las masas. Una gran expectación reinaba en Nibiru, todos querían verle y tocarle. Cuando Adapa fue conducido ante la presencia del gran Anu, este se sintió fascinado al comprobar que podía entender su lenguaje. Entonces se dirigió a Adapa y le dijo: «Ven aquí. ¿Cómo te llamas y cuál es tu ocupación?» «Mi nombre es Adapa, sirviente del señor Enki». Sus palabras sacudieron la sala. Consejeros nobles y príncipes no daban crédito. No imaginaban tal capacidad de entendimiento viniendo de un ser primitivo. Anu estaba estupefacto. «Maravilla de maravillas la conseguida en la tierra». Adapa le recitó versos y poesías que Enki le había enseñado. Eufórico, el soberano quiso celebrarlo y condujo a todos hacia el salón de banquetes. Entre aquel repertorio de comida estaba el llamado elixir de Nibiru, la fórmula que prolongaba la vida. Anu quería que Adapa se quedara en Nibiru con ellos, premiándole con la vida eterna.
pero Adapa se negó a probar cualquiera de sus manjares. Entonces Anu se enfadó. ¿Por qué ha enviado Enki a Nibiru a este maleducado terrestre? ¿Para revelarle los caminos celestes? Venga, Adapa, ¿por qué no comes ni bebes? ¿Por qué rechazas nuestra hospitalidad? El silencio de Adapa le irritaba por momentos. Anu preguntó a los hijos de Enki las razones de aquella negativa, pero nadie sabía nada. Entonces Ningishida le hizo entrega de aquella tablilla sellada que Enki le había dado. Quizás ahí se encontraba la respuesta. Anu se retiró hacia su cámara privada, abrió la tablilla y obtuvo la ansiada respuesta. Adapa nació por mi simiente de una mujer terrestre. Así decía el mensaje de Enki. Adapa debe volver para vivir y morir en la tierra. La mortalidad debe ser su suerte. Con la siembra y el pastoreo de sus descendientes habrá saciedad en la tierra. Anu soltó una carcajada. Ya sabía de la incorregible fama de libertino sexual de su hijo. Entonces pidió a Ningishida que regresaran a Adapa a la tierra, pero ordenó a Dumuzi que se quedara con él en Nibiru durante un Shar para que le sirviera en sus tareas de reinado. Cuando regresaron a la tierra, todos los líderes sabían ya la verdad sobre la paternidad de Enki. Se reunieron Ninhursag y Enlil para reírse en su cara. Enki, avergonzado, se defendió. «No he roto ninguna norma, he asegurado nuestra saciedad». Pero Enlil le soltó una de sus severas reprimendas. No has roto ninguna norma, pero con tu acción precipitada has determinado los hados de los Anunnaki y los terrestres. Ahora la suerte está echada, el hado se ha impuesto al destino. Poco antes de llegar Marduk, Enki pidió estricto silencio sobre lo ocurrido. No quería que su hijo supiera que él había engendrado a la Adapa. Temía que pudiera sentirse ofendido al saber que Adapa era el propio hermanastro de Marduk. Cuando Marduk llegó y vio a los dos hijos varones de Adapa, se encariñó con ellos. Todos los líderes reunidos debían decidir quién sería el progenitor de los pequeños. Marduk quiso hacerse cargo del pequeño, al que bautizaron como Abael, el de las praderas mojadas, y se lo llevó hacia unas praderas. En cambio, Ninurta se hizo cargo del hermano mayor y lo bautizó como Caín, aquel que en el campo hace crecer alimentos. Cuando los niños se hicieron hombres, Enlil propuso un acto de celebración para comprobar la eficacia y fidelidad de Caín y Abael en sus labores. Cuando se recojan las primeras cosechas, cuando madure la primera oveja, se hará la celebración de las primicias. Aquella tenía que ser la primera vez que los dos hermanos se inclinarían ante los dioses sumerios más destacados para ofrendarles sus alimentos. Llegado el día, Caín y Abael colocaron sus ofrendas a los pies de Enlil y Enki. Abael dispuso cereales y Caín un cordero. Enlil alabó sus cometidos y Enki se alzó y exclamó: «Carne para comer, lana para vestir ha llegado a la tierra». Ya concluida la ceremonia, Enki olvidó bendecir a Caín, un gesto que le causó gran rencor. Cuando los dos hermanos se retiraron, Abael se vanagloriaba de sus tareas. «Yo soy el que trae la abundancia, el que sacia a los Anunnaki, el que da fuerza a los héroes, el que proporciona lana para sus ropas». Aquellas palabras irritaron mucho a Caín, y este respondió ofendido que él era quien procuraba la carne, el pescado y el pan a los dioses. Ambos se enzarzaron en una discusión, en donde la envidia reinaba con fiereza. Los reproches se prolongaron durante todo un invierno. Cuando llegó el verano, la falta de lluvias había secado por completo los campos de Abael, y este se vio obligado a conducir sus rebaños hacia los campos de Caín para que bebieran de los canales. Cuando Caín lo descubrió, se enzarzó con él en una violenta disputa. Le exigió que retirara sus rebaños de sus tierras. En vista de que Abael se negaba, ambos se golpearon hasta que Caín cogió una piedra y le atizó en la cabeza una y otra vez, hasta matarle. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, Caín lloró desconsoladamente, abrazando con fuerza el cadáver de su hermano.
Esa misma noche, Titi, la madre de ambos hermanos, tuvo un sueño premonitorio en el que vio cómo Caín asesinaba a Abel. Asustada, cuando despertó, alertó a su marido Adapa y acudieron juntos al campo. Allí asistieron a la trágica escena. Caín permanecía aún agarrado a su hermano, presa del llanto y la desesperación. Cuando Enki llegó al lugar de los hechos, le gritó a Caín: «Maldito seas, tienes que irte del Edén. No te vas a quedar entre los Anunnaki y los terrestres civilizados». Enki no quiso condenar a muerte a Caín, solo exiliarle de esas tierras. Después de ser enterrado a Bael, Caín fue llevado a Eridu para ser juzgado. Después del asesinato de Abael, Caín no pagó con la muerte su crimen, sino que fue desterrado del Edén hacia las tierras del este. Como castigo adicional, Ningishida alteró su ADN para que no le creciera la barba. Fue como una humillación para que todos le reconocieran por aquel acto vil que había cometido. Adapa y Titi tuvieron un total de 30 varones y 30 hembras, creando así la estirpe de una nueva humanidad. Hace unos 51.800 años, Adapa, ya muy anciano, pidió la presencia de todos sus hijos antes de morir. Adapa quiso despedirse también de Caín. Cara a cara ante su hijo, le dijo: «Por haber asesinado a tu hermano con una piedra, por una piedra llegará tu fin». Luego pidió que lo enterraran a orillas del río donde había nacido, de cara al sol naciente. Tras el último aliento, Titi soltó un doloroso grito. Adapa había fallecido a la edad de 55.800 años. Aunque comparado con los ciclos de vida de los Anunnaki, la suya había sido una vida muy corta. Hace unos 37.500 años, la estirpe de Adamo y Tiamat termina por extinguirse de la faz de la Tierra, y tan solo prevalece la simiente de Adapa, que se establece cerca de las costas del Oriente Próximo. Marduk comunicó a su padre Enki su deseo por contraer matrimonio. Pero cuando le dijo que su prometida era una hembra terrestre, Enki presintió que su decisión traería graves conflictos, y así sucedió. Enlil desaprobó la unión y lo consideró una aberración. Anu reunió al consejo para decidir si aquello se podía admitir, pero no hallaron ninguna ley que prohibiera dicha boda, aunque había un inconveniente: Marduk jamás podría regresar a Nibiru. Así notificó Anu el veredicto a la Tierra. Marduk puede casarse, pero ya no será príncipe en Nibiru. A Marduk no le importó. A él solo le interesaba conquistar la Tierra. En plena boda, acudieron en tropel todos los Ishiji, los astronautas de la misión. Ellos decían estar ahí para honrar a Marduk, que era su comandante, pero en realidad el motivo de su presencia era otro: capturar por la fuerza a cuantas hembras terrestres pudieran. Si su jefe Marduk había tomado una esposa, ellos también se creían con derecho a gozar de ese privilegio. Lo que se le permite a Marduk no se nos debería impedir a nosotros. Basta de sufrimiento y de soledad, de no haber tenido descendientes. El rapto de hembras fue masivo y realizado con brutalidad. Las metieron en sus naves y aterrizaron en el Monte de los Cedros. Mientras las retenían en un subterfugio, comunicaron sus exigencias a Enlil y el resto de líderes. «Queremos casarnos con las hijas de los Adapitas. Tenéis que darle la bendición a esto, o de lo contrario, lo destruiremos todo en la tierra por el fuego». Enlil no tuvo más remedio que ceder. Los Ishiji tomaron a las terrestres por esposas y en pocos años empezaron a procrear. Marduk tuvo 2 hijos. Enlil estaba furioso por tales uniones entre hombres y dioses. Entonces, hace unos 13.000 años, se produjo el gran desastre del diluvio universal, como ya relatamos en el capítulo 4 de esta saga. Cuando las aguas retrocedieron, los Anunnaki regresaron para repoblar la tierra. Entonces descubrieron que el diluvio había destruido todas las ciudades del Edén. Las minas estaban anegadas de agua y hundidas. Sin el oro estaban perdidos. ¿Qué podían hacer ahora? Fue Ninurta quien, recorriendo con su nave otras vastas regiones del globo, hizo un gran descubrimiento. Oro puro había por todas partes, sin necesidad de refinado ni de fundición. Es un milagro. Según Sitchin, ese lugar no era otro que Tiahuanaco, en Perú. Las avalanchas de agua habían dejado al descubierto cantidades ingentes de oro que se habían desprendido de las cavidades rocosas, dejando a la vista el brillante metal a lo largo de la cordillera de los Andes. Así dijo Ninurta:
Oro incontable en pepitas grandes y pequeñas caen a los ríos de abajo. Se puede recoger oro sin tener que extraerlo. Según Sitchin, Tiahuanaco era la capital metalúrgica de Sudamérica, el Nuevo Mundo. Los Anunnaki sustrajeron prácticamente todas las reservas de oro de Tiahuanaco en un periodo de unos 2000 años. En los textos sumerios, los Anunnaki se proclaman la autoría de las pirámides egipcias. Los Anunnaki cortaron y levantaron las piedras con sus herramientas de poder. Y después de levantar la gran pirámide de Giza, hicieron la más pequeña. Junto a él, en una ubicación precisa, se colocó el pico que era su gemelo. Se diseñó con galerías y cámaras para cristales pulsantes. Remataron la cúspide de la pirámide con la llamada piedra ápice. Era una aleación denominada electro, compuesta por una mezcla de oro, plata y cobre que había diseñado el dios Gibil. También las cúspides de los obeliscos egipcios iban rematados de electro. Al parecer, con esa aleación metálica en la punta de la pirámide se reflejaba la luz del sol hasta el horizonte, otorgándole una función de faro para las naves espaciales. A la gran pirámide la bautizaron como el Ekur, casa que como una montaña es. ¿Pero para qué servían aquellos cristales pulsantes del interior? En otra parte de los textos se dice: Enlil activó con su propia mano los cristales de Nibiru. Dentro, luces espeluznantes comenzaron a parpadear. Un zumbido hechizante rompió el silencio. Fuera, el remate se puso a brillar de repente. Era más brillante que el sol. Sobre la función de la Gran Pirámide, los textos dicen: hace descender a los grandes que en los cielos circulan para descansar. Casa que es un punto de referencia para las naves espaciales. Los inicios del conflicto llegaron de la mano de los dos hijos varones de Marduk, Asar y Satu. Asar vivía junto a su padre Marduk en la llamada Tierra Oscura. En cambio, Satu residía junto a Nebat y a su padre Shamgath en el lugar de los aterrizajes. Shamgath era un ser ambicioso y ruin, quien día a día fomentaba injurias contra Asar. Estando con su padre, Asar será el único sucesor. Heredará las tierras fértiles. Shamgath urdió un plan. Invitaron a Asar a tomar vino elixirado. Asar sintió un profundo sopor hasta caer rendido. Momento que aprovechó Shamgath, con la complicidad del resto, para encerrarlo en un ataúd. Cerraron el ataúd con fuertes precintos y al mar lo arrojaron. Marduk pidió la cabeza de Satu, pero Enki lo prohibió. Entonces, la esposa de Marduk realizó un extraño experimento. De su falo extrajo la simiente de vida de Asar. Con esta, concibió un heredero y un vengador de Asar nació. Cuando Satu se vanagloriaba de ser el único heredero de Egipto y reclamaba su derecho ante el consejo de los Anunnaki, irrumpió su madre diciendo que Asar tenía un hijo llamado Orón. Esta historia fue transmitida después en la versión egipcia del mito de Horus. Osiris era Asar y Horus era su parte resucitada. Lo que su madre había hecho era extraer la esencia vital, el esperma de su hijo, para engendrar un nuevo heredero. Así, Satu no podría suplantarle el poder al fallecido Asar. El primer detonante de la guerra que se avecinaba entre el clan de Enlil y Enki llegó por la rivalidad entre la diosa Ishtar y Marduk. Ishtar mantenía una romántica relación con Dumuzi, dios del pastoreo. Era el hijo pequeño de Enki. Ishtar y Dumuzi planeaban casarse y soñaban con un glorioso destino juntos. Pero Marduk era un ser envidioso y ahora sentía recelo hacia Dumuzi. Con astucia, Marduk trazó un plan para sesgar sus planes de unión con Ishtar. Para ese fin, Marduk recurrió a una de sus hermanas, Geshtinana, conocida como la diosa de las viñas de otoño. Entonces, Geshtinana utilizó sus artes de seducción para engañar a su hermano Dumuzi y lo citó en su casa para que sucumbiera a sus encantos. Logró convencerle de que debía engendrar un hijo con ella. Solo teniendo un hijo con una hermana, heredaría la sucesión al trono. Después de hacer el amor, Dumuzi se durmió y tuvo una pesadilla. Soñó que venían a apresarle por el adulterio que había cometido. Asustado, despertó y le contó el sueño a Geshtinana. Esta
En vez de calmarle, le dijo que efectivamente estaban ya en camino y venían a por él. Dumuzi, presa de pánico, salió huyendo de su casa. Corrió y corrió hasta llegar hacia unas peligrosas cataratas. Dumuzi resbaló y cayó. La avalancha de agua destrozó entre la blanca espuma su cuerpo sin vida. Cuando Enki vio a su hijo muerto, se desplomó de pena y gritó: hijo mío, se lamentó por Dumuzi. ¿Qué pecado he cometido para ser así castigado? Ishtar, desolada y presa de ira, exigió pena de muerte para Marduk, como instigador directo de aquella muerte. El consejo estuvo de acuerdo y cuando dictaron sentencia, Enki suplicó clemencia para su hijo. Ya ha habido suficiente muerte. Marduk fue el instigador, pero no cometió asesinato. Pero ya era demasiado tarde. El clan de Enlil se movilizó. Ishtar se alió con Ninurta y con sus naves y armamento fueron a por él. Marduk huyó hacia el norte, en dirección a las pirámides egipcias. Enki pidió a sus hijos Ningishida, Ninagal, Nergal y Gibil que lo protegieran de las garras de Ninurta. Todos aceptaron prestarle apoyo. Todos, menos Ningishida, que seguía receloso con su hermano. Cuando Ninurta y los suyos desplegaron su artillería, dejaron un rastro de muerte y desolación a su paso. Los humanos fueron las víctimas. Ninurta, con su arma que despedaza, les robó los sentidos a las gentes de aquellas tierras. Los canales que llevaban las aguas del río se volvieron rojos de sangre. Cuando Marduk se sintió acorralado ante el fuego constante de sus adversarios, decidió refugiarse dentro de los pasadizos del Ekur, la gran pirámide. Ishtar lanzaba sus proyectiles contra el monumento. Ishtar no podía superar la inmensa estructura de piedra. Sus costados lisos desviaban las armas de ella. Ahora solamente podían alcanzarle entrando en su interior. Y fue Ninurta quien dio el primer paso de introducirse por una entrada secreta. Pero Marduk se escabulló en sus profundas cavidades internas. Entonces Ishkur tuvo una idea. Ya que era casi infranqueable llegar hasta allí, ¿por qué no sepultarle en vida ahí dentro? A Ishtar le pareció una muerte justa, y derrumbaron 3 bloques de piedra para sellar herméticamente la salida. Marduk estaba enterrado con vida. Ahora, solo la agonía le acompañaría hasta su último aliento. Enki estaba desesperado, y fue Ninhursag, la gran pacificadora, la que propuso una tregua a Enlil, perdonarle la vida a Marduk a cambio de ser desterrado de Egipto. Aceptaron el trato y crearon un conducto de rescate. Cuando Marduk ya casi no tenía oxígeno, fue liberado con vida de la pirámide. Enki le hizo volver en sí y le contó las condiciones del rescate. Entonces Marduk, enfadado, dijo: «Hubiera preferido morir que renunciar a mi derecho de nacimiento». Como colofón, Ninurta extrajo los 27 pares de cristales de Nibiru que albergaba la pirámide y los destruyó. Luego ascendió con su pájaro negro y lanzó un rayo contra la piedra ápice y la hizo añicos, ya que ese había sido el símbolo de su enemigo. Marduk tuvo que rendirse al pacto y partió hacia la tierra sin retorno, junto con su mujer Sarpanit y su hijo Nabu. Tras la partida de Marduk, Enlil convocó a los líderes para repartir nuevos dominios. A Ninurta se le concedieron todos los derechos de gobernabilidad aplicables hasta entonces a su padre. Ishkur heredó el lugar de aterrizaje, en Baalbek. Nannar-Sin heredó Sumeria y la península del Sinaí, siendo su hijo Shamash el comandante de Tilmun. Y Enki cedió las tierras de Egipto a Ningishida. Entonces, los dioses hicieron un balance de hasta qué punto su simiente pura se estaba viendo diluida después de haber mezclado su sangre con los terrestres. Había que encontrar formas para controlar a las masas humanas que tan rápidamente se propagaban. Había que detener aquel ritmo o los terrestres gobernarían la tierra. Los grandes Anunnaki consideraron cómo establecer asentamientos para ellos mismos y para los terrestres, cómo mantener su nobleza sobre la humanidad, cómo hacer que los muchos obedecieran y sirvieran a los pocos. Anu viajó hasta la Tierra para ser informado sobre los detalles del diluvio universal y trazar nuevos planes de conquista. Anu fue informado del diluvio y de cómo lograron sobrevivir los terrestres a bordo de aquella embarcación. Enki le dijo que la supervivencia de los terrestres se debía a la llegada de aquel emisario suyo llamado Galzu, ya que éste le había facilitado a Enki las medidas del arca y todo lo demás. Pero Anu, perplejo, les dijo a todos:
Nunca envié a la Tierra a un emisario secreto con ese nombre. Enki no podía creerlo. Si Gaozu no era emisario de Anu, ¿quién era y por qué determinó de esa forma la supervivencia misma de la especie humana? Gaozu no podía ser ninguna alucinación. Todos le vieron y le tocaron. Los 3 líderes lo habían visto bajar de una nave. Los 3 hablaron con él. Anu estaba también perplejo con la historia, pero les creyó. Sin embargo, Anu les dijo que Gaozu les había mentido en una cosa. Los que regresaban a Nibiru no perecían. Tan solo presentaban síntomas leves de confusión y náuseas típicos de los cambios de ciclos nibiruanos. ¿Cómo podía haberles mentido Gaozu con algo tan grave, cuando en lo demás fue tan acertadamente predictivo, trazando la estructura de una embarcación que había salvado la vida de los terrestres? Anu tan solo pudo extraer una conclusión de todo ello y pronunció estas palabras. Mientras nosotros decretábamos hados, la mano del destino dirigía cada paso. La voluntad del creador de todo es evidente. Luego Enki añadió: la Tierra pertenece a los terrestres. Se nos ha utilizado para preservarlos y para hacerles avanzar. Si esa es nuestra misión aquí, actuemos de acuerdo con ello. Pero Enlil no opinaba lo mismo. Anu decretó que los Anunnaki debían dividir la Tierra en 4 regiones. 3 de ellas se compartirían con el hombre, y la cuarta, Tilmun, estaría restringida solo para los dioses. Anu reclamó la presencia de Marduk. Quería pedirle disculpas por algo que había sucedido hacía mucho tiempo. Anu pensaba que el hecho de haber invitado a Dumuzi y Ningishida a Nibiru sin haber pensado en él le habría generado un rencor desmesurado. Y no se equivocaba. Por esa razón, Anu se sentía en deuda con Marduk, y en lugar de castigarle por su rebeldía, quería reunirse con él para indultarle. Cuando volvieron a reencontrarse, Marduk comunicó a Anu la muerte de su esposa Sarpanit. Anu lo abrazó y conmovido le dijo: suficiente has sido castigado, y luego le bendijo para perdonarle de todas las penas por las que estaba acusado tras su conflicto armado. Anu se sintió satisfecho con la reconciliación y decidió partir con su carro cargado de oro hacia Nibiru. Pero como siempre ocurría, cuando Anu partía, los conflictos volvían a escena. Marduk supo luego que Anu había decretado dividir la Tierra en 4 regiones y que Ishtar heredaría uno de esos dominios. ¿Cómo era eso posible si ella poseía uno de los rangos numéricos más bajos, el 15? Probablemente fuera debido a que Ishtar era la bisnieta favorita de Anu, y cualquier caprichosidad que reclamara se le concedía sin problemas. Zecharia Sitchin postulaba que quizás Ishtar le concedía favores sexuales al rey Anu. La primera ciudad exclusiva para los dioses fue Ki-Enji, la tierra de los nobles vigilantes. Pero la primera ciudad consagrada para los hombres fue la llamada Kishi, ciudad cetro, gobernada por Ninurta. Allí, las gentes de cabeza negra aprendieron matemáticas y se estableció la primera realeza terrestre. Hombre poderoso fue el primer título real otorgado a un humano. Para convertir Kishi en el centro de la humanidad civilizada, Ninurta acudió a Enki para obtener tablas Me, en donde se albergaban fórmulas divinas concernientes a la realeza. Enki le cedió 50 tablas Me para convertir Kishi en una gran ciudad real. En Kishi llegaron a gobernar 23 reyes, y la ciudad tuvo una vigencia de esplendor de más de 400 años. Más adelante, Ishtar logró seducir a Enki para robarle tablas Me que contenían datos valiosos sobre gobernabilidad y tácticas de guerra. Logró emborracharle y le sustrajo un total de 94 tablas Me. Marduk exigió una ciudad sagrada para sí mismo, pero Enlil se la denegó. Entonces, presa de ira, Marduk desafió al gran líder levantando una enorme torre de Babel, cuya cima pudiera alcanzar los mismos cielos. Marduk se estaba volviendo poderoso, reclutando a miles de terrestres a su servicio. Aquella torre de Babel estaba adquiriendo unas proporciones tan majestuosas que ponía en evidencia la supremacía del poder en Lilita. Según Sitchin, la torre era en realidad una plataforma de lanzamiento de cohetes, propia de un puerto espacial. Lo que irritó a Enlil es que Marduk estuviera a punto de inaugurar la era espacial en pleno año 3500 a.C., compartiendo toda su tecnología y conocimientos con el hombre antiguo. Los hijos de Enlil pronto entraron en acción. Ninurta y los suyos, desde sus naves celestes, dejaron caer sobre la torre en construcción fuego y azufre. La torre fue derribada y a sus seguidores consiguieron dispersar.
Enlil decidió romper la unidad entre los terrestres que seguían a Marduk. Hasta ahora, todos los terrestres tenían un solo lenguaje. En una única lengua hablaban. En lo sucesivo, confundiré su lenguaje, para que no se comprendan entre sí. Este fue el conflicto que marcó el inicio de la disparidad de lenguas entre los pueblos. El origen de las lenguas no fue casual ni fruto de una evolución natural. Se trató más bien de un plan muy bien urdido para crear dispersión y así debilitar el buen entendimiento entre los pueblos, para que se establecieran fronteras y delimitaciones, y así sesgar conceptos unitarios que pudieran hacer fuerte al bando terrestre, bajo la máxima de divide y vencerás. Cuando la ciudad de Kishi cedió la línea monárquica de Uruk-ki, Ishtar la gobernó con mano firme. Un himno de celebración decía así: Dama de los Mes, reina, brillante resplandeciente, por el amor de Anu consagrada, portadora de grandes adoraciones, dama de los grandes Mes, de ellos es la guardiana. Ishtar estaba pletórica como señora del Uruk-ki, pero su poder solo empezaba a extenderse. En cuanto se hubiese establecido la segunda región, llegaría su momento álgido, y la tercera región sería totalmente suya. Un hecho que sacaba de quicio a Marduk. Cuando Marduk regresó a Egipto para volver a gobernarlo, se tuvo que enfrentar contra su hermano Ningishida y le amenazó así: Tú me has quitado mi sitio. De ahora en adelante solo serás un ayudante mío. Pero si te sientes inclinado hacia la rebelión, a otra tierra tendrás que largarte. Ningishida no quiso ceder tan fácilmente y durante 350 años estuvo en constante conflicto con su hermano, hasta el día en que Enki le aconsejó un camino hacia la paz, emigrar hacia otras regiones. Y así lo hizo. Ningishida se dirigió hacia las selvas amazónicas y en Mesoamérica se estableció como dios de la sabiduría, impartiendo sus conocimientos con el hombre. Fue conocido como Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Marduk por fin se proclamó amo indiscutible de Egipto. Marduk fue renombrado como Ra, el brillante. Y cuando empezó a gobernar, modificó gran cantidad de cosas. En primer lugar, unificó las ciudades del norte y del sur para conformar Mena-Nefer, cuyo rey fue Mena. El generoso Enki desplegó todos sus Mes a disposición de su hijo, para convertir Egipto en una civilización poderosa y fértil. Enki le designó a Marduk un sector celeste que le representara y eligió la constelación del Carnero. Marduk reunía pues todos los elementos característicos del belicoso signo de Aries. Ishtar heredó una región llamada Aratta, el reino arbolado, ubicado en un frondoso valle de grandes llanuras donde los terrestres cultivaban cereales y el ganado podía nutrirse con los extensos campos de pastos. Los expertos no tienen claro dónde se hallaba exactamente Aratta. Algunos opinan que estaría emplazada entre Pakistán y la India occidental, otros la sitúan en el sur de Irán. Pero las tierras de Ishtar no prosperaban como las de Egipto, que gobernaba su odiado Marduk. Ishtar estaba hundida y presa de ira. Además no superaba la muerte de su amado Dumuzi. En uno de los recintos de Uruk-ki, Ishtar construyó la llamada Casa para el Placer Nocturno. La diosa atraía con sus encantos a hombres jóvenes para sus noches de desfogue sexual. Les engañaba prometiéndoles una larga vida junto a ella y sus riquezas. A la mañana siguiente de cada orgía, los hombres aparecían muertos en la cama de Ishtar. La diosa se había convertido en una enferma sedienta de sangre que cometía delirantes actos psicóticos. Mientras, en Egipto, Marduk se autoproclamaba el mayor de los dioses, aquel que no tiene igual, el gran solitario y único. Así se situaba a sí mismo Marduk como Ra, por encima de todos los demás dioses. Aquellas alabanzas en las que desafiaba al resto de dioses llegaron a oídos de los líderes, que las acogieron con alarma e indignación. Enki se asustó por la provocación que sus palabras causaba en los grandes Anunnaki. Aquel egocéntrico gesto podría conllevar represalias graves y hacer enfurecer a Enlil y a los suyos. Las tierras de Ledin estaban bien delimitadas en gobernabilidad con respecto a Egipto. Enki fue a ver a Marduk y le dijo:
¿Qué es lo que pasa? Inauditas son tus pretensiones. Marduk le respondió con aplomo que los cielos anunciaban su victoria absoluta por encima de todos, una supremacía dada por una señal celeste incuestionable. La era de Tauro, el signo de Enlil, se agotaba y pronto se instauraba la era de Aries. Así dijo Marduk pletórico: en los cielos, la era del carnero, mi era, está llegando. Los augurios son inequívocos. ¿Se hallaba Marduk en lo cierto? ¿Indicaban los cielos el fin de la era de Enlil? Las provocaciones siguieron durante mucho tiempo, y el resultado sería una guerra tan atroz como nunca antes habría conocido el ser humano. Los Anunnaki otorgaban una importancia vital a los designios celestes. Si Marduk tenía razón y la era del carnero estaba llegando, podía significar la supremacía de Marduk por encima de la de Enlil. Por ello, no escatimaron esfuerzos en realizar sus pertinentes comprobaciones, y el dios Nergal fue de los primeros en estudiar los astros y sentenció: el tiempo del carnero todavía es remoto, sigue siendo la era del toro de Enlil. Ishtar eligió a un guerrero llamado Sharrukin, que significa regente justo, a quien cedió poderosas armas. Los ejércitos de este nuevo rey se posicionaron en las fronteras de Tilmun para crear una barrera defensiva frente a cualquier ataque del enemigo. Sintiéndose amenazado, Marduk observó la osadía de Sharrukin al invadir la región de su Torre de Babel. Sharrukin le robó tesoros y el llamado objeto brillante celestial para trasladarlo hasta Agadé. Marduk se sintió ultrajado y decidió desafiar a los enlilitas en una lucha sin cuartel. Entró en mitad del Edín, profanando el suelo sagrado de Enlil y los suyos. Cuando Ishtar supo de la presencia de Marduk en la primera región, desplegó sus naves y armamento para aniquilar un buen número de ejércitos de Marduk. Fue una matanza despiadada. Temiendo que las muertes aumentaran, Nergal acudió hacia Marduk para convencerle de su retirada. Esperemos pacíficamente las verdaderas señales del cielo. Marduk le hizo caso y se retiró hacia otras regiones para sondear los cielos en busca de la gloriosa entrada del carnero. Enlil tuvo en ese periodo un sueño-visión que le causó gran conmoción. Fue durante la noche, cuando una figura resplandeciente se le apareció. Lo reconoció de inmediato. Era Galzu. Con su expresión rutilante y sus cabellos blancos, había venido a verle para advertirle de algo. En sus manos sujetaba una tabla de lapislázuli, en donde estaba grabado un mapa con las 12 constelaciones zodiacales. Galzu señaló 3 veces en la del carnero, diciéndole así: el carnero de Marduk sustituirá al toro de Enlil en 3 porciones celestiales. El que asimismo se ha declarado Dios Supremo se apoderará de la supremacía de la tierra. Galzu le dio a entender a Enlil que nada ni nadie podría detener un terrible acontecimiento que derramaría mucha sangre. Pero, como en el diluvio de antaño, un elegido hombre justo preservaría la simiente del hombre civilizado. A Enlil le llegaron noticias de enfrentamientos diversos. Marduk y su hijo Nabu alistaban más y más tropas de terrestres para preparar una ofensiva contra Tilmun. Enlil comprobó cómo el curso de los acontecimientos se inclinaba a favor de la profecía de Galzu. Aquello no había sido ningún sueño, sino una visión real. Aquel ser parecía no equivocarse nunca. ¿Era tal vez un mensajero divino del creador de todo? En aquellos días, Enlil se fijó en su sacerdote oracular, Tirju, y sus hijos. Creyó ver en ellos las cualidades en su linaje de las que Galzu le habló. En la ciudad de Urim, el rey Ur-Nammu tuvo una aparatosa caída de un carro y murió. Su hijo Shulgi, un despiadado guerrero sediento de sangre y conquista, le sustituyó como rey. Y no contento por su dominio de Urim, centró su ambición en Nippur, el centro de control de la misión. Después de proclamarse sumo sacerdote de Nippur, dirigió sus tropas hacia Tilmun y lo conquistó. Rey de las 4 regiones se declaró a sí mismo. Llegados a este punto, Enki le dijo a su hermano Enlil:
Los soberanos de tu región han sobrepasado todos los límites. Así le advirtió para decirle que ya habían perdido el control de la situación. Sin embargo, Enlil, rabioso, le respondió: Marduk es la fuente de todos los problemas. Marduk seguía siendo su mayor preocupación, pero no podía acabar con él de forma directa. Al fin y al cabo era el hijo de Enki. La relación de Enki y Enlil fue realmente extraña e inusual. Jamás intentaron quitarse del camino uno con otro, y mucho menos recurrir al asesinato. Esta era una relación amor-odio en toda regla. Siempre se hallaban entre dos líneas de fuego cruzado, y sin embargo, siempre se reunían para dialogar sin perder sus códigos de conducta y su hospitalidad. Enlil decidió hacer caso de Galzu. Debía elegir a una estirpe de terrestres como depositarios de su supremacía divina, y encontró en el hijo mayor de Tirju, Ibru-um, el candidato perfecto. Ibru-um era de ascendencia principesca y valiente, y estaba familiarizado con los secretos sacerdotales. Entonces Marduk llegó a la ciudad de Harán y permaneció en ella durante 24 años, buscando augurios de su supremacía en los cielos y en la tierra. Desde Harán, Marduk hizo un llamamiento a todos los dioses. Yo soy el divino Marduk, un gran dios. En mis dominios soy conocido como Ra. Por mis pecados fui al exilio. Oh grandes dioses que determináis los hados, dejad que me encamine a mi ciudad, que establezca mi templo en Esagil, una morada imperecedera, que instale un rey en Babilin, que se reúnan en mi casa todos los dioses Anunnaki. Aceptad mi alianza. Enlil y los suyos se reunieron en una asamblea para tomar una decisión. Enki propuso una rendición a favor de su hijo Marduk, aduciendo la ya cercana era del carnero como algo inevitable. Pero Enlil, oponiéndose totalmente a la supremacía de su enemigo, propuso una idea terriblemente peligrosa y de graves consecuencias. Si se aproxima el tiempo del carnero, privemos a Marduk del enlace cielo-tierra. Efectivamente, fue Enlil quien tuvo la nefasta idea de aplicar una solución final que desbaratara los planes de su oponente. Si destruían Tilmun, Marduk no podría hacerse con toda su tecnología, armamento e incalculables tecnologías que le darían un poder ilimitado. Todos los dioses, menos Enki, apoyaron la idea. Y fue Ninurta quien propuso utilizar las armas de terror, lo que sin duda implicaba bombas de gran calibre destructivo. Enlil y el resto eligieron a Ninurta y a Nergal para lanzarlas. Enki estaba profundamente decepcionado. Su propio hijo Nergal se aliaba contra su propio hermano Marduk. Lo que estaba destinado a ser fracasará por vuestra decisión de deshacer, dijo Enki enfadado antes de retirarse. Enki pensó que no lograrían llevar a cabo sus planes, puesto que solo él sabía dónde había escondido las armas que albergaba la nave de Alalu cuando llegó a la Tierra. Yacían escondidas en una cueva, y solo el piloto Abgal sabía dónde estaban. Pero para desgracia de Enki, supo luego que Abgal había revelado su ubicación a Enlil. Ahora ya solo le quedaba una esperanza a Enki, que después de tan larga estancia el terror de las armas se haya evaporado. Pensaba que quizás, después de tantos miles de años, la energía destructiva nuclear de las bombas hubiese perdido su efectividad. Pero Enki se enteró de que Enlil sabía cómo volver a despertar a las armas de su profundo sueño. Una vez localizada la montaña bajo la cual se alojaban las armas, Enlil reveló a su hijo Ninurta la visión sueño de Galzu y le advirtió que antes de hacerlas explosionar, se debían asegurar de no causar daños en las ciudades. Su intención era destruir Tilmun, pero sin que se cobraran vidas humanas. Enlil advirtió así a Ninurta: Nergal es irreflexivo. Asegúrate de que las ciudades son perdonadas. Hay que advertir a Ibrum. Ninurta subió a su nave y partió velozmente hacia las montañas, pero Nergal se le avanzó y fue el primero en apoderarse de las armas. Ninurta se encontró con Nergal, quien ya había activado las armas para ser operativas.
Eran un total de 7 bombas, y a cada una la había bautizado con un nombre que designara una característica distintiva. A la primera la llamó la que no tiene rival, a la segunda la llama ardorosa, a la tercera la que desmorona con terror, a la cuarta fundidora de montañas, a la quinta viento que busca los confines del mundo, a la sexta la que arriba y abajo nadie perdona, y a la séptima vaporizadora de lo viviente. Cuando se obtuvo la autorización de Anu para causar tal destrucción, Ninurta se asustó al ver que Nergal parecía dispuesto a ejecutar más daños de lo previsto, y para apaciguarle le dijo: «Valiente Nergal, ¿destruirás al justo con el injusto? ¿Destruirás a los que han pecado contra ti junto con aquellos que no han pecado contra ti?» Pero Nergal hizo oídos sordos. Nergal se reunió con su hermano y rival Marduk para exigirle su retirada de Babilonia, pero Marduk se negó. Entonces Nergal le amenazó con hacer volar Tilmund con las armas. Enki intervino, intentando apaciguar a Nergal, le dijo: «Ahora que el príncipe Marduk se ha elevado, ahora que el pueblo por segunda vez ha elevado su imagen, ¿por qué Nergal sigue oponiéndose?». A lo que respondió: «Las tierras destruiré, las convertiré en un montón de polvo, arrasaré las ciudades, las convertiré en desolación, aplanaré las montañas, haré desaparecer a los animales, agitaré los mares, lo que se mueve en ellos diezmaré, haré que se desvanezca la gente, sus almas se convertirán en vapor, nadie será perdonado». Enki se retiró enfadado y le dijo que no volviera jamás a cruzarse con él. Nergal y Ninurta, a bordo de sus pájaros celestes, permanecieron durante 7 días a la espera de la señal de Enlil. Cuando Marduk llegó a Babilonia, Enlil decidió que era el momento y dio la señal. Corría el año 2024 a.C., conocido como el año del juicio final.